Buenas tardes. A continuación leeremos una semblanza sobre el maestro Eduardo Díaz Muñoz. El director, compositor mexicano, español, norteamericano Eduardo Díaz Muñoz se ha ganado el reconocimiento internacional como uno de los músicos más versátiles de su generación desde su debut a los 22 años de edad en el Palacio de Bellas Artes. Desde entonces, es considerado un músico completo que conjuga el entrenamiento de la vieja escuela de dirección orquestal forjada con sus maestros Leon Bernstein, Leonard Bernstein y Francisco Sabin, con amor, pasión y compromiso, aunados a una infatigable curiosidad musical que le ha llevado a estrenar más de 160 obras. Algunas de sus composiciones han sido estrenadas y grabadas en México, Europa y Estados Unidos. También ha compuesto para cine, teatro y televisión. Su colega y amigo por 34 años, el prematuramente desaparecido compositor Daniel Catán, escribió: su interés en componer lo hace creativo y le da una gran comprensión como director e inversamente su habilidad como director le da una invaluable percepción como compositor. Justamente con el sorpresivo fallecimiento de Daniel Catán en el 2011, este dejó inconclusa su última ópera, su primera en inglés y la segunda con libreto del mismo, Meet John Doe. Su viuda, Andrea Puente Catán, tomó la iniciativa de conformar un equipo de trabajo para terminar dicha ópera y como tal ha sido la impulsora fundamental de esta noble y trascendental iniciativa. Así, a solicitud de Andrea Puente, respaldada por la casa editora de la obra de Catán, Schirmer, de la Fundación Catán y de la asociación Friends of Daniel Catán, el maestro Díaz Muñoz ha llevado a cabo el triple rol desde el 2012, de fungir como compositor principal y director artístico y musical de este magno proyecto, encabezando artísticamente al equipo creativo encargado de terminar dicha ópera. Díaz Muñoz ha dirigido a más de 110 orquestas en 17 países, con deberes y obligaciones desde director asistente, director invitado principal, director artístico y musical hasta director general. Ha grabado más de 35 CDs para 24 sellos, algunos de ellos reeditados, fundamentalmente promoviendo música mexicana. Tiene en su haber, asimismo, 2 discos de oro y 1 de platino por sus ventas discográficas para Warner Music. Distinguido con varios premios y distinciones, sobresalen sus 3 nominaciones al Grammy Latino con 3 diferentes orquestas: Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta de Baja California y Filarmónica de Bogotá, respectivamente, obteniendo la presea en su 3ª nominación, el Premio Nacional de la Juventud de 1975, los 4 reconocimientos otorgados por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música de México en 1978, 87, 97 y 2002, y el Premio al Músico Internacional del año 2003 por su promoción a la música nueva, otorgado por el International Biographical Center con sede en Cambridge, Inglaterra. Su compromiso con la educación musical ha quedado de manifiesto en el Conservatorio Nacional, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Programa Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de México y en la Academia Musical Fermat en México, en Francia, en la Société Philharmonique de París, en Estados Unidos, en la Escuela de Artes del Nuevo Mundo en Miami y en la Universidad de Illinois, como director artístico y musical tanto de la división de ópera como también del ensamble de música nueva. Y desde agosto del 2013 en el Conservatorio de Sydney, Australia, en donde fue presidente del área de dirección, profesor de los programas de maestría y doctorado en dirección orquestal, así como director artístico musical y director titular de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de la institución. También ha sido jurado de diversos premios y concursos internacionales y nacionales en Estados Unidos, Francia, México, Australia y varios países de Centro y Sudamérica. Su debut en la legendaria Casa de Ópera de Sydney sucedió en el marco de la celebración del centenario del Conservatorium de dicha ciudad, el 6 de mayo del 2015, con la impactante obra de su mentor, Leonard Bernstein, Mass o Misa, al frente de más de 400 músicos, cantantes y bailarines. Desde enero de 2019 es director artístico y general de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la que ha presentado 4 series de conciertos con temáticas diferentes durante su primer año al frente de la institución. Este año estaba programada la serie Celebremos,
a pesar de la suspensión de actividades por 4 semanas, a partir del 20 de abril, todo el equipo de la USUMAL trabaja intensamente en la actual primera temporada en línea Celebremos en Casa. Por todo lo anterior, Díaz Muñoz es sinónimo de calidad, de precisión, de certeza, de innovación, de compromiso, de pasión y de audacia. Cualidades que refrenda en cada una de sus presentaciones desde hace 4 décadas. Por esta intensa y variada actividad, diferentes personalidades musicales con quienes ha colaborado han manifestado que el maestro Díaz Muñoz es uno de los músicos más versátiles y completos con quienes han trabajado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Montemayor. Soy coordinadora de Programación y Asuntos Internacionales de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradezco al Departamento de Difusión Cultural de la Facultad de Música por invitarme a estar en esta charla con el maestro Díaz Muñoz. Y nada, maestro, bienvenido. Muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos, colegas de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Más fácilmente conocida entre nosotros como la UAN. Maestro, ¿cómo ves si empezamos platicando un poco sobre bueno, ya leímos algo de su semblanza. Cuéntenos cómo es que decidió estudiar música. Bueno, todo empezó a muy temprana edad porque de mis 3 hermanos mayores, 2 estudiaban piano. Y la mayor, mi hermana, era en aquellos años, lejanos años de los 50, 60, maestro en el Conservatorio Nacional de Música, a quien yo conocí años después cuando ingresé. Entonces yo siempre estuve cautivado por el sonido del piano, me gustaba mucho escuchar a mi hermana. Y entonces un buen día mi madre decidió contratar a otro maestro para que nos diera clases a mi hermano Ricardo, que es dramaturgo, es un hombre del Renacimiento, pero del siglo XX más bien, porque hace de todo, y todo siempre lo hizo bien, pero se fue más por las letras, pero tocaba muy bien el piano, y pues él era el pianista oficial de casa, ¿no? A mi papá le gustaba cantar, y entonces Ricardo era, digamos, el pianista acompañante, y yo siempre quise ser como que el segundo acompañante, ¿no? Entonces le pedía que me enseñara cosas, pero mamá dijo, no, a ver, si quiere estudiar, vamos a que estudie en serio. Y entonces empezamos a estudiar con el maestro José Ríos, que tenía un humor espantoso. Entonces mi amor por la música empieza con mi hermana, yo tendría 4 o 5 años, empiezo a tomar clases con el maestro Ríos a los 6, 7, por ahí, y a los 10 lo corro, porque me pegaba en las manos, ¿no? Era de la vieja escuela, ¿no? Si la letra con sangre entra, pues la música, ¿por qué no? Debe de ser igual, ¿no? Entonces, digamos, estábamos tocando ejercicios o lo que fuera, y yo me equivocaba, quizás venía un manazo. Y entonces desarrollé una técnica fabulosa de cada vez que había un error, quitaba las manos, porque ya sabía que ahí venía el relajo. Sí. En fin, me alejé de la música 3 años más o menos. Es decir, estudié de los 7 a los 10 y luego a los 13, pues la música me empezó a llamar. Más bien, yo no lo sabía en ese momento, y muchos de nuestros queridos alumnos ahorita, de los que nos están escuchando, seguramente tampoco lo saben, pero es la música la que nos llama a nosotros. Es la que nos escoge a nosotros, no nosotros a ella. Aunque nosotros pensemos que así es. Y bueno, es algo ahí es mágico, pero así es como lo llego a ver ahora, porque a los 13 años de repente, con el advenimiento de los Beatles y de toda la ola inglesa, pues renace en toda la juventud de aquella época un interés sobre todo por el rock and roll y sus derivados, incluido también el jazz. Y entonces empecé a tocar en diferentes grupos. Teníamos un cuarteto, luego otro cuarteto, luego un noneto que ya se hizo más grande, y de repente decidí que eso iba a ser mi vida, ¿no? Porque faceta de mi vida que poca gente conoce, y si alguien tiene ganas de meterse a las hemerotecas, verán que en 1970
Yo llegué a ser campeón nacional de la clase Turismo Nacional 2 y yo estaba muy entusiasmado para irme a una escuela de pilotos. Y mi padre me dijo que no, porque yo era menor de edad, ¿no? Entonces ahí tuve una crisis muy fuerte, la música siempre a mi lado. Dije, bueno, de mis dos amores principales, que fueron la música y los automóviles, y ahorita no voy a tener los automóviles, me voy con la música. Afortunadamente en ese año también, 1970, se abrieron no, 71, perdón, se abrieron convocatorias para alumnos de nuevo ingreso, porque en ese año el conservatorio no aceptaba a jóvenes mayores de 13 o de 14, creo que 15 inclusive, pero había un límite de edad. Y en ese momento decidieron que se podía abrir las inscripciones a jóvenes mayores. Yo ya tenía 18 en ese momento, bueno, 17 cuando apliqué, 18 cuando hice el examen y fui de los admitidos y ya de ahí seguí tiempo completo. Así fue como me incliné por la música, Adri. ¿Y cómo fue la relación, cómo fue la reacción, perdón, de su papá cuando le dijo que quería estudiar música? Porque a veces, bueno, no sé si les ha pasado a algunos, pues es una decisión a veces, pues que no todo el mundo comprende tan fácil, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo fue la reacción de su familia, ya que se decidió por la música. Mis hermanos bien, neutrales, incluso, bueno, Ricardo y Sara me apoyaron. Carlos fue el más neutral. Mi mamá, como siempre, como todas las mamás, pues, apoyando a los hijos. Y mi papá no, mi papá sí hasta se molestó. Se molestó porque él pensaba que yo me iba a convertir pues en un músico, pues no diría bohemio, porque no es no les hago un favor a los bohemios. Yo soy amigo de muchos músicos bohemios, pero en el mal sentido, que me iba a volver mujeriego, borrachín, a lo mejor le iba a entrar a las drogas, que me iba a perder, que no iba a hacer nada de mi vida. Y yo le decía, papá, pero es que a mí no me interesa ir por ese lado de la música que tú estás viendo, la música vernácula, pero mal entendida. Yo quiero estudiar música de concierto, yo quiero estudiar las raíces de la música. Sí, cierto que me gusta el rock and roll y todo eso, pero bueno, porque es parte de mi generación, de mi vida, pero, y digo, al grado de que, pues, en Mozart, Debussy, Liszt, Chopin, y con mis amigos tocaba Chicago, The Electric Flag, The Beatles, Rolling Stones, etcétera, ¿no? Creo que eso también ayudó a darme mucha versatilidad. Pero entonces mi papá y yo nos dejamos de hablar 4 años. Cuando yo me recibo en el 78 en el conservatorio, mi mamá fue a mi examen final, pero mi papá no. Pero no fue no porque no hubiera querido, sino porque andaba malito, estaba mal de salud. Pero entonces esos primeros 4 años de que empecé a estudiar música, fue un poco contradictorio porque no nos hablábamos, pero me apoyaba pagando la renta de la casa, por ejemplo, donde yo me fui a vivir. Él quería que yo me fuera a vivir con él y con mi madre a Veracruz, porque él ya había tenido un par de infartos y su cardiólogo le había recomendado irse al nivel del mar, y como él nació en el estado de Veracruz, lo lógico era irse a su estado natal, y vivió en el puerto varios años. Pero yo no me quise ir y me acuerdo muy bien que le dije, papá, ya me arruinaste una vez mi decisión de querer ser piloto profesional porque era menor de edad. Ahora que quiero ser músico y también me la vas a arruinar, ahora sí no te doy chance porque ya soy mayor de edad. ¿No? Y entonces, bueno, a los, ¿qué serían? 5 o 6 años empezó otra vez la relación, y cuando fui de director huésped a Jalapa, él ya estaba viviendo en Jalapa y me fue a ver. Y fue muy conmovedor porque se la pasó llorando todo el concierto. O sea, cuando ya fui a saludarlo, él ya estaba mayor, ya tenía 79 años en ese momento, y ya estaba ya su salud iba en decaída, incluso no podía irme a ver al camerino, yo lo fui a ver a él a la salida de artistas, y pues fue muy emotivo, ¿no? Fue un reencuentro muy, muy fuerte, porque pues los dos nos pusimos a llorar, nos abrazamos y entendió que entonces
lo que yo quería era ser músico, pero en serio, no así no un músico borrachín, como él decía. Y entonces, ¿esos 4 años los hizo estudiando piano o ya también había cuestiones de dirección orquestal? No, todavía no. Curiosamente, eres muy buena entrevistadora, Adri. Gracias. Porque esos 4 años, el primer semestre, estudié con el maestro Carlos Barajas, que en paz descanse. Muy exigente, un pianista bastante bueno, bastante bueno. Pero era muy exigente y a mí me traía frito, porque pues ya me veía muy grandote, me veía de 18 años, decía, no, hombre, mira lo que hacen mis alumnos de 18, de Chopin y baladas nocturnos, y yo no, yo estaba en las sonatinas, ¿no? Entonces me empecé a agobiar mucho y conocí a una amiga, Rebeca Pérez Mon, que era hermana, fíjate qué conexión tan extraña, era hermana de una cantante, pero cantante, ella sí, de cabarets y tal, y el novio era el guitarrista de Mino Neto. Y entonces por ahí la conocí y me dijo, ¿por qué no le haces una audición a mi maestra, Aurora Cerratos? Bueno, más bien, perdón, a la esposa de mi maestro. Ella estudiaba con Guillermo Salvador, que también en paz descanse. Y entonces me entrevisté con Aurora Cerratos, que también en paz descanse. Toqué para ella, creo que una sonatina de Clementi y una de Beethoven, Sol mayor. Y me dijo, ¿y sabes tocar otra cosa? Y me puse a improvisar. Y entonces le dio mucha risa. Me dijo, oye, qué bien, tienes cierto talento para improvisar y me gusta como tu posición de las manos. ¿Qué quieres que hagamos? Le dije, no, pues que me acepte para ya hacer el segundo semestre de mi primer año con usted. Y me dijo que sí, que claro. Entonces, bueno, se hizo todo el trámite. El maestro Barajas se sintió un poco. De hecho, él y yo nos dejamos de hablar como 4 años también, 5 años. Normal, ¿no? Pues es el celo de los maestros. Pero entonces eso quiere decir que algo ha de haber visto en mí. Y entonces con la maestra hace ratos fue muy padre, porque ella me dijo, mira, yo veo que tú tienes posibilidades de avanzar más rápido. ¿Qué te parece si nos ponemos a trabajar durísimo, intensivamente, y en el primer año haces 3 años? Y en tu segundo año podemos hacer otros 2. Ah, pues genial, vamos. Entonces empecé a avanzar a pasos agigantados. Ya en el tercer año del conservatorio, pues yo ya estaba cursando prácticamente el quinto. Y en ese interín fue cuando en un concurso de becas, que me acuerdo perfectamente, toqué Bartók, Liszt, Bach, Beethoven y Debussy. Y de Debussy toqué La Catedral Sumergida. Y al final el maestro Sabine estaba de jurado. Me dieron la beca, era una beca como pianista, y el maestro Sabine fue a verme. Me dijo, ¿alguna vez has pensado en estudiar dirección de orquesta? Y me quedé con el ojo cuadrado. Le dije, pero ¿y cómo sabe? No es que sepa, es que me transmitiste que estabas pensando en colores orquestales cuando estabas tocando Debussy. Y la verdad se me cayó la quijada. Porque o sea, como que efectivamente, al estar tocando ese preludio, yo decía, aquí tengo que lograr un sonido de los contrabajos en Debussy con los chelos, y aquí son los cornos, y, aquí, ¿no? Y él lo percibió. Entonces le dije, bueno, curiosamente, maestro, cuando hice mi aplicación para el conservatorio, una de las preguntas era, ¿y qué quieres estudiar? Y entonces yo puse composición, dirección y piano. Y creo que fue el maestro Amparán quien me hizo la entrevista y me dice, muy bien, mijo, pero es al revés. Ah, no fue el maestro Amparán, fue el compositor también, Simón Tapia Colman. Me dice, no, está bien, pero es al revés. Primero tienes que tocar un instrumento, tienes que empezar por piano. Luego pasarías quizá a la composición si te interesa, y la dirección es al final, porque la dirección es el sumo de la creación musical. Eso es lo que se me va a olvidar.
Dije, bueno, yo hago lo que tenga que hacer. Entonces el maestro Sabín fue a hablar con la maestra Aurora Cerratos y le expuso el caso. Le dijo, yo quiero que Eduardo sea mi alumno y yo estoy convencido de que le va a ir bien, pero necesito pedirte permiso, Aurorita, si le das chance o no. Entonces la maestra le dijo, con mucho gusto, pero tienen que autorizar también de la dirección, porque el conservatorio en esa época era por ciclos y era, me imagino que sigue siendo muy exigente, en el sentido de ciclo inicial, ciclo medio, ciclo superior y los requerimientos para cada uno de esos años. Por ejemplo, con el maestro Sabín, para entrar al taller de dirección, debías de tener 7 años de tu instrumento principal, que el mío era el piano. En el caso de que fueras de cuerda, entonces, bueno, 7 años de cuerda y 3 de piano. En el mío era al revés. Como yo tenía el piano como instrumento principal, entonces debía de cumplir con 3 años de cuerda, yo escogí el cello, 2 años de viento, yo escogí flauta y trompeta, y 1 año de percusión. Y la percusión, pues desde chico tocaba batería, entonces se me dio muy fácil. Y nada más me hicieron prometerles que no iba a dejar el piano. O sea, porque en ese momento todavía no entraba a estudiar cello. Que por favor no dejar el piano. Si yo fallaba en el piano, entonces quedaba fuera del taller de dirección del maestro Sabín. Fueron años muy intensos porque nunca fallé en nada. Y de hecho hubo años en que concursé en el concurso de becas de piano del propio conservatorio. Entonces, de repente, mi vida giraba alrededor del conservatorio. Casi me faltaba tener nada más ya una cama ahí. Casi no iba a mi casa, ¿no? Así es, yo creo para todos los estudiantes de música, ¿no? Vivimos aquí en la escuela. Hace un momento mencionaba sobre, pues que entró al conservatorio y ya los de cierta edad ya estaban tocando a un cierto nivel. ¿Usted cree que es determinante la edad en la que empezamos a estudiar música o en la que tenemos un primer acercamiento a este arte? Es un porcentaje muy importante. Y sí, sí, no, sobre todo porque el cerebro también es un músculo. Y es que quiero hacer una analogía con los músculos. Si uno empieza a estudiar cualquier instrumento, el que sea, después de los 20 años, sí lo va a poder lograr, porque yo incluso le di clases a jóvenes ya mayores que yo cuando empecé. Pero es una cuestión de que el músculo tiene que aprender y también la mente tiene que aprender. Cuando uno es más chico, las cosas se aprenden y se aprehenden, ¿no? Con H y sin H, muchísimo más rápido. Cuando somos niños somos como esponjas. El gran reto, yo creo, para todo ser humano es conservar esa frescura y esa inocencia y hasta ese deseo de absorber todo lo que uno está aprendiendo día con día. Sí es determinante, pero no al punto de decir, si ya tienes 20, olvídate, no puedes ser músico. No es cierto. Eso no es cierto, porque si el talento, la voluntad y la disciplina son suficientemente fuertes, sí lo van a lograr. Ahora, ser un virtuoso del violín, si empiezas a los 18, sí es más difícil que si empezaste a los 4 o a los 5, ¿no? Porque a los 18 ya tienes 13 años de mover tus deditos con bastante destreza y con precisión, cosa que cuando ya eres más grande te va a costar más trabajo, lo vas a aprender, pero no con la misma celeridad y quizá la misma eficacia. Entonces, resumiendo, yo diría, si quieres estudiar música, vas, porque es algo que debe de estar dentro de ti. Tú mismo te vas a dar cuenta si justamente la música te está aceptando ese llamado para que entonces te jale o no. Ahí uno tiene que ser muy objetivo, pero yo no le negaría el deseo de estudiar música a nadie, no importa su edad. Si pudiera volver el tiempo al primer día de clases que tuvo en el conservatorio, ¿qué consejos te daría usted a sí mismo? Perdón, es que te me congelaste. Si pudiera volver el tiempo
al primer día de clases en el conservatorio, ¿qué consejos se daría a usted mismo como estudiante? Wow. O sea, ¿qué fue aprendiendo? ¿Qué lecciones fue aprendiendo que cree que sean súper importantes ante nuestros estudios Ser en la puntual. universidad o... Ok. Lo primero, ser puntual. Y eso porque en el ejercicio de la música misma está clarísimo. Aquí no puedes estar medio desafinado o no, estás desafinado. No importa si es poquito o mucho. Estás un poco tarde, estás tarde, no importa si es, no, si es una semifusa o una fusa, estás tarde. Es decir, son valores absolutos. La puntualidad es un valor absoluto. La disciplina, la labor en equipo y sobre todo el ser muy comprensivo de lo que sucede a tu alrededor. Y ya hablo ahorita más, eso es, lo aprendí en el primer día, como dices, en la primera semana quizá, porque el nivel de exigencia era muy alto. Entonces de repente es un nivel de presión de presión, no depresión, de presión, que no estás acostumbrado a tener. Entonces empiezas a descubrir cosas dentro de ti que desconocías, como de repente a lo mejor la falta de foco o la falta de concentración. Y entonces te tienes que ir educando para lograr mayores periodos o periodos más largos de concentración para lograr avanzar. Esas son, digamos, las primeras que aprendí y que sigo conservando hasta la fecha. Ok, ¿y cuáles son, por ejemplo, errores, ya sea propios o que haya visto en otros compañeros, que podrían evitarse en la carrera musical o a la hora de estar en la escuela estudiando buscando ser un profesional de la música? Creo que el error más grave es mentirte a ti mismo cuando nos mentimos, cuando nos hacemos creer algo que es falso o algo que pretendemos que la gente lo piense y no es verdad. Eh, Creo que ese es el peor error que he visto en mí cuando era mucho más joven, ¿no? Cuando a los 19, 20 años, que pretendía hacer creer a la gente tal o cual cosa y no era cierta. Y lo veía también con muchos de mis compañeros y luego hasta que no solo era el peace and love, sino también la honestidad. Y a veces, como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Y entonces muchas relaciones se vieron fracturadas por esa franqueza, pero al final, y ahora lo vemos después de 4 décadas, ¿dónde está cada quien por haber seguido sus convicciones, ¿no? Y qué es lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Y lo maravilloso de esto es que mi generación, de los que nos graduamos, que fuimos muy pocos, pero todos seguimos activos. Todos, a lo mejor nos llevábamos 1, 2, 4 años, pero y todos siempre nos hablamos así con el corazón en la mano y de frente. Y sí, eso es algo que a los jóvenes de ahora yo les recomendaría, sean sinceros con ustedes mismos. O sea, a todo el mundo se le puede mentir, pero a uno mismo nunca. Entonces empiecen por no mentirse a ustedes mismos. Es un muy buen consejo, maestro, el que nos dice. Y bueno, aprovecho esta pausita para invitar a todos los que nos están viendo a que nos hagan sus preguntas. Aquí estamos en vivo y tenemos aquí nuestra cajita de comentarios. Más adelante las iremos respondiendo. Por lo pronto, tenemos aquí de parte de Marieli, saludos al maestro, al muy desde York, Inglaterra. También tenemos a la maestra Lourdes Gómez Huerta. Saludos, maestro Díaz Muñoz. Y por acá también a Hortensia Castillo, saludos cordiales desde Zacatecas. Bueno, anímense, aquí estamos el maestro y yo platicando bien a gusto, también los queremos escuchar a ustedes. Y bueno, continuamos, maestro. Ahora que volviendo un poco al tema de la trayectoria, ¿en qué momento es que tiene la oportunidad de irse al extranjero para continuar con su carrera profesional? Bueno, fue
La verdad he tenido una gran suerte, eso también cuenta mucho, ¿no? Tener una gran estrella y alguien que nos vigila. Yo me considero muy afortunado porque justo cuando me recibo en el conservatorio en el 78, es decir, yo estuve 8 años en el conservatorio, y yo ya estaba dispuesto a irme a estudiar a Francia con el maestro León Barzán. Y bueno, pero quiero ir en orden. Terminando mis estudios, me habla el maestro Fernando Lozano para invitarme a ser su director adjunto en la Filarmónica de la Ciudad de México, que se fundó en ese año. Fue algo maravilloso, fue como no poderlo creer, tener trabajo inmediatamente y en lo que más me gusta. Entonces le hablé al maestro Barzán inmediatamente y le dije, no me voy a poder ir a estudiar con usted, me gustaría mucho, pero no puedo. ¿Por qué? Y ya le explico. Me dice, pues si no te quedas, te dejo de hablar, porque lo que necesitas es como director una orquesta. Como pianista tienes el piano en tu casa, pero como director de orquesta nunca vas a tener una orquesta en tu casa. Entonces uno aprende a dirigir estando frente a la orquesta, no importa cuántas lecciones hayas tenido de técnica, de armonía, de teoría, de análisis, de contrapunto, no importa. En realidad uno aprende cuando está frente a su instrumento. Toda la razón del mundo. Entonces me quedé y ahí fue que conocí a Leonard Bernstein. Pero ese, si quieren, luego es un capítulo aparte. Termino ese año con la Filarmónica, yo pensé que iba a estar 2, pero nomás me quedé 1 y me fui a Francia. Ahora, ¿cómo me iba a ir a Francia si yo no tenía fondos suficientes? Se dieron una serie de factores, mi madre falleció, nos dejó una pequeña herencia que todavía recuerdo, a mí me tocaron 90,000 pesos y en ese momento me gasté 45,000 pesos para ir a hacer una audición a París. Total, la pasé, me fui y el boleto de avión creo que me costó 25,000 pesos. Y así fue como me fui con el maestro Barzán, la audición. Pero ya estudiar fue gracias a Fonapaz, que era encabezado por doña Carmen Romano de López Portillo, que también en paz descanse. Una mujer excepcional, independientemente de que era una mujer guapísima, bellísima, su personalidad impresionante, pero muy poca gente recuerda y reconoce que es la única primera dama a la que realmente le ha interesado la cultura, sobre todo la música. Tan es así que, bueno, ahí en Monterrey tenemos la Escuela Superior de Música y Danza, que le quitaron el nombre Carmen Romano de López Portillo y me parece muy injusto, lo tengo que decir, no se lo merece, porque es gracias a esa mujer muchos de mi generación logramos irnos a estudiar al extranjero, se crea la Filarmónica de la ciudad, con una visión de Fernando Lozano muy amplia, porque se crea también la escuela, en fin. Años después yo llegaría ahí a dirigir lo que es la vida, pero bueno, el punto es que me puedo ir gracias a un apoyo de Fonapaz, una beca de Fonapaz y una media beca que me daba también la Société Philharmonique por parte del maestro Barzán y los pequeños dineritos que me quedaron de la herencia de mi mamá. Así fue como me fui a vivir. Después de un año, la beca de Fonapaz, claro, ellos decían era para 3 años, como residente permanente en Francia, obtuve un permiso para trabajar y entonces ya empecé a dar clases, empecé a grabar música para películas, no a componerlas, yo nomás era el director o el arreglista y así fue como me pude ir a estudiar a París. Bueno, algo que interesa mucho, si ahorita lo vamos a comentar también con los comentarios que hacen del público, ¿cómo fue que conoce entonces a Leonard Bernstein? Creo que es algo que a mucha gente le interesa por el personaje que representa para la historia de la música, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, me tocó estar en el lugar adecuado en el momento justo. Porque, bueno, la Filarmónica, como decía hace un momento, se funda en 1978. En agosto se empieza a juntar toda la orquesta. Fernando Lozano siempre ha tenido una gran visión para las orquestas, lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera.
Y esa orquesta fue un parteaguas, porque sinceramente, y lo podemos comentar con quien quiera de cualquier edad, yo creo que México nunca ha escuchado una orquesta de esa calidad en nuestro suelo. Quizá la Filarmónica de las Américas, que estaba antes fundada por Herrera de la Fuente, pero era una orquesta de verano, y era una orquesta, como su nombre lo decía muy bien, de las Américas. El concertino, el primer concertino era argentino, en fin, había de todas las nacionalidades, pero de las Américas. Ahora sí que desde Canadá hasta la Patagonia. Aquí con la Filarmónica de la Ciudad era una orquesta estable, una nueva orquesta que iba a abrir puertas como las abrió para la cultura musical del país. Entonces, en una visita que hace el entonces presidente Jimmy Carter a México para firmar una serie de acuerdos con el presidente López Portillo, esta es la historia que yo supe, que las dos primeras damas, Rosalind Carter y doña Carmen, se ponen de acuerdo para hacer un evento musical espléndido. Y entonces doña Carmen dice, pues yo pongo a la mejor orquesta que tenemos en el país, que es la Filarmónica, y Rosalind Carter obviamente dice, pues yo pongo al mejor director que tenemos en Estados Unidos, que es Leonard Bernstein. Y así se arregla que entonces Bernstein venga a dirigir a la Filarmónica, febrero del 79. Y bueno, parte de mi chamba como director adjunto, asistente, o como se le quiera llamar, era estar al pie del cañón en todo lo que sucediera. Me pasaron varias anécdotas que luego podemos abundar, pero esta que fue la importante y que me marcó, jueves en el Teatro de la Ciudad, en la Avenida Donceles, que era la sede principal de la orquesta. La otra sede era la Olin Jolisny. Y de repente, un domingo, el domingo de esa semana en la noche, me habla Gloria Carmona, que era la gerente general de la orquesta, queridísima amiga, y además, fíjate qué chiquito es el mundo, amiga de mi hermana también, porque es pianista, pero bueno. Y me habla Gloria, Eduardo, nos acaban de avisar que el maestro Bernstein no viene a ensayar mañana, entonces tú tienes que preparar a la orquesta. Híjole, sas, me acuerdo hasta del programa. Conocía todas las obras menos una, el Adagio para cuerdas de Barber. Entonces le hablé a Teodosio Pérez, que en paz descanse, nuestro bibliotecario adorado, un tipazo fuera de serie. Y él me facilitó, pasé por él, fuimos a la biblioteca y ya me dio la partitura del Adagio de Barber y no dormí. Me pasé toda esa noche de domingo a lunes estudiando la obra para aprendérmela, porque las otras tres las conocía bastante bien: Sinfonía India de Chávez, Quinta de Beethoven, el Salón México de Copland, y esta era la única que no conocía. Bueno, llega el lunes, hago el ensayo, toda la orquesta emocionada, contenta, hombre, va a venir Bernstein, un poco decepcionada de que pues ahí tenían al director adjunto de 25 años y no al monstruo que todos esperábamos. Llega el lunes en la noche y me vuelve a hablar Gloria y me dice, pues no llega para mañana. Ahí voy otra vez a hacer el segundo ensayo. Ya pude hacer ese ensayo detallando más, ¿no? El de lunes en realidad era una corrida. Vamos a leer las obras para que el maestro no tenga ustedes problemas que si de arcadas, respiraciones, fraseos, lo normal. Ya el segundo fue más detallado. Y ese martes en la noche me hablan otra vez y yo dije, no vaya a ser que tengo que hacer el de mañana si el concierto es el jueves. Y no, era para decirme que ya había llegado el maestro Bernstein y que me esperaba ese martes a las 7 de la noche en la suite presidencial del Hotel Camino Real, allí en Mariano Escobedo y Reforma, casi Reforma. Pues yo muerto de miedo, me subí a mi coche desde las 6 y me fui. Yo vivía en la colonia Roma. Llegué media hora antes con mis partituras. Yo iba, la verdad, temblando, ¿no? Además, todo el tiempo, imagínate lo que era para mí, bueno, y lo que es para cualquiera de nosotros de nuestra edad. Bueno, ustedes son más jovencitos, pero visualícense que tienen 25 años y que de repente van a ir a conocer a su héroe, a quien admiran desde los 7 años, ¿no?
que los transmitían eventualmente por el Canal 5 en las noches de los domingos, de repente. Bueno, y ahí voy muerto de nervio, ¿no? Y, bueno, toco, me abre un jovencito, sale un señor pelón y se presenta conmigo. Yo soy Harry Kraut, soy el manager y socio del maestro Bernstein. Ahora, ¿tú eres el director asistente? Sí, yo soy. ¿Tú has trabajado con la orquesta del programa? Sí, soy yo. Ok, ahorita baja el maestro. Y sí, es que es una suite de 2 pisos, ¿no? Y de repente va bajando Bernstein. Y bueno, yo me tenía casi que detener la quijada, ¿no? No podía creer que estaba a punto de conocer a mi héroe de niñez y de juventud. Y de repente baja, con él muy sensible, obviamente. Me dice, hola, ¿y tú quién eres? Y ya, Eduardo Díaz Muñoz. Bueno, ¿y dónde está el director? Le digo, soy yo. Y entonces abre los ojos. Yo creo que él hizo a propósito también. Abre los ojos y me dice, ¿cómo? Yo me esperaba a un viejito como de 60, 70 años, regordete y pelón, y no a un muchachito como tú. Me dice, y eso ya me cayó bien, porque me hiciste pensar en cuando yo sustituía a Bruno Walter. Tenía 25 años. ¿Y tú tienes cuántos? Y le digo, 25. Ah, muy bien, pues a ver, sentémonos. Y entonces ya nos sentamos en la sala. Me pidió que le explicara cómo había hecho los ensayos. Muy simpático, porque de repente nos pasamos al piano y me dice, ya me dijeron mis asistentes que tú eres pianista. A ver, vamos a ver cómo hiciste el principio de la quinta. Bueno, pues así, ¿no? Y ya le enseñé cómo lo había hecho mi gesto. Dice, mira, qué bien, ¿quién ha sido tu maestro? Porque todo el mundo la riega siempre al empezar esa quinta sinfonía. Me dijo, bueno, ¿qué quieres tocar? Bajos, graves, en fin, estuvimos entonces tocando un poco del Salón México, un poco de la quinta sinfonía. Yo no lo sabía, Adri, pero me estaba dando clases magisteriales. O sea, yo le iba a reportar qué había hecho con la orquesta y en realidad todo el beneficio fue para mí en esa sesión. Entonces, bueno, ya me invitó a cenar, no me pude quedar porque yo tenía en mi cabeza el seguir aprendiéndome casi de memoria el adagio, ¿no? Bueno, entonces pasó al otro día, ya llega él a ensayar el miércoles en la mañana, y en la segunda parte del ensayo me parece que le dice al pianista, no, por favor, deja tocar a Eduardito. Híjole, ese Eduardito se me quedó como por 3 años. Entonces, pero todos los gringos de la orquesta sí, entonces me empezaron a tomar el pelo. Eduardito, ya, ¿qué te hizo? Y yo decía, bueno, estos no se la acaban. Y él quería que yo tocara el piano, la parte de piano en el Salón México, por lo que habíamos hecho la noche anterior, de tocar, de pasar, ¿no? Sobre todas las obras a 4 manos. Y entonces terminó el ensayo y dice, ahora les quiero pedir un aplauso por el maravilloso trabajo que hizo Eduardito. Y bueno, ya la orquesta me aplaudió y O creo que eso, no, perdón, eso fue hasta el otro día, el jueves. Porque el jueves él decidió que como el concierto era para funcionarios y no para el pueblo de México, eso le molestó. Y entonces él dijo, no, yo vine aquí, está bien hacer esto para los funcionarios y para los, digamos, los 2 gabinetes, ¿no? Del gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Pero la música es para todo el mundo, entonces mi ensayo general lo quiero hacer abierto. Entonces, ese miércoles, me acuerdo que toda la tarde nos la pasamos, toda la oficina de la Filarmónica, mandando cartas, invitaciones, porque no había mail en esa época, obviamente. Entonces todo era por telefonazo, telegrama o lo que fuera, para que la gente se enterara. Creo que incluso el maestro Lozano autorizó que se hicieran desplegados en los periódicos, invitando a la gente, no solo al concierto oficial que era el jueves en la noche, sino el jueves en la mañana sería el ensayo general, pero él lo quería hacer con público. Fue apoteósico. Imagínate ese teatro de la ciudad a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, repleto, había gente, hubo músicos que llegaron un poquito tarde porque no nos dejaban entrar, yo llegué también un poquito tarde,
El público estaba, pero apiñonado de tal manera, allí en la calle de Donceles, que no pudimos entrar al estacionamiento. Yo me acuerdo que yo mi coche lo tuve que dejar en el estacionamiento del Teatro Hidalgo, y de ahí me tuve que ir corriendo a Donceles, al Teatro de la Ciudad, y a entrar por atrás. O sea, fue un jueves espectacular. Y entonces creo que en ese ensayo general fue cuando pidió un aplauso para la orquesta y el público a Eduardito. Y por 3 años se me quedó el Eduardito. Bueno, a raíz de eso fue que él ya después me dijo que si me interesaba ir a estudiar con él, a tomar unas masterclasses. Le dije, hombre, esa pregunta es la que no se hace, pero por supuesto. ¿A dónde? No, pues te tienes que venir a Tanglewood. Ok. Me perdí las audiciones que había en Estados Unidos. Ahorita tuve un lapsus brutus, perdón. Cuando fui a París, en la Salle Gaveau, fue ni más ni menos que Seiji Ozawa y Nikolaus Weiss. Y bueno, ahí voy, porque era mi última oportunidad. Regresé y entonces de ahí de Tanglewood, del Berkshire Music Center, que es, bueno, todos sabemos que es la casa de verano de la Sinfónica de Boston, mandaron a una persona a hacerme una entrevista a Ciudad de México, a mi casa. Una entrevista sobre mis orígenes, mi background, mi historial, de dónde venía, que había leído que había dado clases en filosofía y letras, que de eso que quería decir. Les dije, no. Ahí di clases, pero era de música en filosofía y letras. Y estudié por mi cuenta un par de años filosofía, pero nunca entré formalmente a estudiar filosofía. Eso lo hice yo por mis pistolas. Pero lo que sí aparece en mi currículum, porque yo dirigía el coro de la Facultad de Filosofía y Letras y les daba clases de solfeo, de armonía y de apreciación musical a una serie de muchachos que estudiaban filosofía. Entonces ese fue un poco el malentendido, se aclaró, me dijo entonces todos los requerimientos que tenía que llenar para visa de estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, acto seguido, todo ese verano me la pasé ahí en Tanglewood, gracias a que conocí a este monstruo. Ya después nos volvimos a encontrar, pero ya fue más como colegas. Nos encontramos en un Cervantino, por ejemplo, el de 84, yo iba con Ofunam, él iba con la Filarmónica de Israel. Antes, cuando yo estaba estudiando con el maestro Barzán en París, él fue a dirigir bueno, fue un par de años, una vez fue con la Nacional de París y otro año fue con la Nacional de Francia, y las 2 veces lo fui a visitar. Le dio mucho gusto verme, entonces ya era más como de colegas y de vente, vámonos a cenar. Y siempre me decía, dime Lenny. Yo nunca pude decirle Lenny, siempre le dije maestro. Y le daba risa. Me decía, dime Lenny. No puedo. No puedo. ¿Qué le voy a hacer? O sea, para mí eres el maestro Bernstein desde que tengo 7 años, ¿no? Claro. Pues bueno, maestro, ¿cómo ves si vamos con algunas preguntas del público? Recuerden que estamos en vivo y podemos aquí ver todos sus comentarios y preguntas. Tenemos de Antonio Romo, saludos a ambos, gracias. Gracias, igualmente. Tenemos del maestro Guillermo Villarreal, Hola. escribe, primero que nada, saludos al maestro Díaz Muñoz. Hace una pregunta sobre Bernstein, ya la contestó, y pone, ¿qué fue lo que más le impactó de Bernstein? ¿Cuáles fueron las cosas que aprendió de él? Y también tiene otra pregunta que es influencias en la dirección orquestal. Híjole, qué bárbaro. Bueno, saludos al maestro Villarreal. Y bueno, el primer encuentro, como dijo Adriana, ya lo contesté. Lo que más me impactó de él, su sencillez. O sea, ahí entendí que los verdaderos genios, los que son grandes, se agigantan por su sencillez. Y los que son grandes y son presuntuosos, o que su ego es más grande que su talento musical, pretenciosos, altaneros, etcétera, etcétera, es porque son terriblemente inseguros y algo tienen que ocultar, y entonces se empequeñecen, no se agrandan, no se agigantan. Eso fue lo que más me impactó de él. Y por supuesto su versatilidad como músico. Se sentaba al piano y se ponía a tocar el son de La Negra o la sonata
30 de Beethoven o una reducción que él mismo había hecho del Salón México. Y bueno, hay que leer sus libros, o como mejor lo puso Rubinstein, el famoso pianista polaco Arthur Rubinstein, cuando lo escuchó tocar en Nueva York, dirigió desde el piano un concierto de Mozart y le preguntó, creo que fue la revista Time, y le hace un reportaje, le preguntan al maestro Rubinstein, ¿qué piensa de Bernstein? Y después de una pequeña pausa dice, es el mejor director entre los compositores, el mejor compositor entre los pianistas y el mejor pianista entre los directores. Es el músico más completo que he conocido y a cómo me gustaría poder tocar Mozart como lo acaba de tocar él. Y bueno, eso lo dice todo. Y encima, ahorita se me ocurrió otra que dijo también Stravinsky. Lenny es un supermercado musical, ¿no? Y sí es cierto, o sea, este hombre, Bernstein, podía hacer todo y todo lo hacía muy bien. Digo, hay que leer sus libros, ¿no? Las conferencias de Harvard, en fin. ¿Qué cosas aprendí de él? Les va a dar risa, pero nos dio una listita. Decía, estas son las reglas del director de orquesta según Richard Strauss, que son como 10 muy simpáticas, ¿no? Para el joven director de orquesta. Bueno, y Bernstein decía, yo no tengo listita porque todo está aquí en la cabeza, es rápido. Y lo tengo que decir bueno, no, sí lo puedo traducir. Apréndanse la partitura, estudien la partitura. Regla número 4, estudia la partitura. 5, estudia la partitura. Y así se iba hasta la regla número 9, estudia la partitura. Regla número 10, estudia la partitura. Y así se seguía. Es decir, el músico debe de ser un estudiante permanente de toda la vida. Y mientras mejor hagamos nuestro trabajo, pues es porque mejor hemos estudiado. Y eso yo creo que yo lo he visto con muchos de mis alumnos. La inseguridad viene de la falta de estudio. Cuando uno ha estudiado y sabe perfectamente bien lo que hay que hacer, no tienes por qué estar inseguro. Eso es y la otra cosa que aprendí de él es que ya que te aprendiste la partitura, Guillermo, es dejarte ir. Dejar que la música fluya a través de ti. Las principales influencias que Bernstein tuvo en mi dirección fue eso, sentirme un poco más libre, no estar tan cuadrado, tan acartonado. Yo afortunadamente siempre tuve una gran independencia de brazos y eso, por ejemplo, a él le gustaba mucho. A él, por ejemplo, le gustaba mucho en las clases de Tanglewood, a cada rato me sacaba a relucir como, a ver, casi a presumir, es que Eduardo puede solfear lo que sea. Dice, a ver, por ejemplo, estábamos haciendo Romeo y Julieta, solfea eso, pues, sí, fa, sí, do, re, mi, sol, fa, mi, padre, mire, do, re, fa, sol, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, do, re, y eso le daba risa. O, a ver, solféate el festival académico, son así, do, re, si, do, re, si, do, si, la, sol. Todo eso le causaba gracia. Decía, yo de eso no lo puedo hacer. Digo, hombre, pues porque no te entrenaron así, pero si a uno lo entrenan así, pues es como me enseñaron a hablar español y no puedo hablar bien, pues está mal. En fin, con él siempre hubo, a través de los años, una relación muy, muy cercana y cada vez que lo veía me inspiraba y detectaba qué era lo que podía yo hacer para convertirme en una especie de actor, porque al final de cuentas eso es lo que es el director también, ¿no? Tiene un poco de, bueno, él era muy histriónico, ¿no? Pero todo era muy justificable. Muy bien, luego tenemos a alguien más, ¿verdad? Tenemos por acá otra pregunta, es de Hugo Bermúdez, pregunta, ¿algún consejo para jóvenes que aspiran a dedicarse a la dirección orquestal, sobre todo orientado a cómo conseguir oportunidades de estar frente a una orquesta? Ay, Hugo, la cosa es que esta vida se ha puesto cada vez un poquito más difícil, más complicada. El primer consejo, y es lo que he dicho siempre, el director de orquesta primero tiene que ser músico. Digo, porque en nuestro país lo hemos visto. Ha habido hasta políticos que son o pretenden ser directores de orquesta. O sea, y ese es uno de los primeros errores. Primero hay que ser músico y ya luego uno puede entrar a la dirección de orquesta.
Yo, como fui, claro, para pues yo ya soy, ahora sí, y sí soy del siglo pasado, pero soy más chapado a la antigua. Ahora ya estoy en ese grupo de gente, ¿no? Antes era el más joven de todas las reuniones, ahora resulta que soy el mayor de todas las reuniones. Entonces ahora estoy en una situación un poco hasta de privilegio para poder decir, si a mí me funcionó, les debe de funcionar a ustedes. Es decir, aplícate a tu instrumento, primero que nada. El director de orquesta debe de ser capaz de hacer música por sí mismo para poder compartirlo con los demás. Mientras más instrumentos conozcas, mejor. No diría tocar, porque todos sabemos que un instrumento es muy celoso. Para dominar un instrumento te lleva toda una vida. De hecho, yo con todo el dolor de mi corazón, en 1983 dejé el piano para dedicarme más a la dirección. Sigo componiendo, pero no, yo en algún momento incluso llegué a fantasear. A eso voy a lo que les decía hace rato de no se mientan. Muchos amigos americanos me decían que yo era el Bernstein mexicano. Y en un momento dado yo me la llegué a creer y dije, pues sí, ¿verdad? Yo puedo tocar el piano y puedo componer y puedo dirigir y puedo dar conferencias y cómo no, a lo mejor hasta empiezo a hacer un libro. No es cierto. No todos tenemos ni la misma energía, ni el mismo talento, ni la misma facilidad para hacer una serie de cosas, aunque tengamos la disposición y las ganas de hacerlo. Entonces a mí me dolió mucho, pero tuve que ser muy objetivo. Dije, tengo que dejar o el piano, o la dirección, o la composición. Quizá la composición no tanto, pero el piano o la dirección. Yo no tengo ese talento que tiene este hombre, hablando de Bernstein, para poder hacer las dos cosas a un nivel óptimo. Entonces, en 1983, cuando era director de OFUNAM, decidí despedirme del piano. Y es que en ese momento mi carrera como director empezó a despegar, entonces ya no tenía tiempo. Entonces, Hugo, lo que te recomiendo es dedícate a un instrumento. Y ya que estés en un cierto nivel, puedes empezar a dirigir. ¿Cómo te granjeas las oportunidades? Escribiéndoles a todos los directores, tomando cursos de verano. Los concursos, está mal que lo diga, pero yo entré a varios y siempre están amañados. Cuando yo he sido miembro del jurado, yo me he opuesto a esa manipulación porque me ha tocado ver la manipulación que existe y me opongo. Y entonces, de repente, mi voto ha llegado a no contar a ese grado, precisamente porque yo soy objetivo. Dentro de la subjetividad que cada uno de nosotros tenemos, es como cuando se habla de las realidades, cada quien tiene su realidad, bueno, cada quien tiene también su subjetividad, pero dentro de esa de objetividad, para poder ayudar, auxiliar, orientar a las generaciones que vienen atrás. Yo tuve esa fortuna, que tuve profesores y mentores que fueron generosos. No todos, pero no voy a hablar de los que se portaron mal. Estoy hablando de los que siempre fueron generosos y que me orientaron. Y eso es lo que tú, mi estimado Hugo, espero algún día conocerte, es lo que necesitas hacer. Aplícate a tu instrumento, eventualmente vas a poder estudiar dirección en algún lugar. No sé si en México ahorita exista la cátedra. Yo la di hace muchos años en el conservatorio, no sé si exista, creo que ya no. Creo que en ninguna universidad, de hecho, existe la cátedra de dirección, que es un absurdo porque necesitamos seguir capacitando directores, pero bueno, por ahora y con esta realidad, continúa con tu instrumento y eventualmente te llegará una oportunidad para dirigir si tú estás moviéndote con los directores. Yo ya por lo menos ya tengo tu nombre y te tendré en cuenta. Me gustará conocerte, escucharte incluso, que me hagas una audición con mucho gusto. Ya ves, Hugo, ahí te esperamos en el Teatro Universitario. Seguimos con pregunta de Marieli. Dice, para usted, ¿cuál es el compositor que ha implicado el mayor reto a nivel musical para usted? Muchos, empezando por Bach. Y si nos vamos hasta más atrás también, Palestrina, Guillaume de Machaut, Gabrieli,
Híjole, Stravinsky, pues es que es un abanico muy, 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 muy amplio. O sea, finalmente a nosotros nos toca ser receptores de lo que se ha creado en el sistema temperado, pues 300 años, más de 300 años. Quizá puedo hablar de las obras más complicadas que me ha tocado montar, eso sí. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, de Krzysztof Penderecki, que acaba de fallecer lamentablemente. A mí me tocó cantarla con Krzysztof Penderecki dirigiendo cuando vino a México, 1970 ha de haber sido 74 o 75 por ahí. Yo era miembro del coro del conservatorio, con varios amigos la cantamos. Uno de los coros, porque es para 3 coros, coro de niños y en fin. Y luego yo me animé a montar en 1984. Complicadísima, porque ahí hasta hay que aprender, hay que inventarse una nueva técnica de dirección por la escritura de Penderecki, por su lenguaje. Imagínense, 3 coros, más coro de niños. La orquesta de repente tenía divisis en los chelos a 12. Entonces, pues, más bien me hacían falta batutas, ¿no? Para poder ir dando los cues o las entradas, porque es otro tipo de lenguaje, vamos. Esa y quizá ya un poquito más para atrás, la consagración de la primavera. Creo que esas son las 2 obras más complicadas que he dirigido. Bueno, la octava de Mahler, pero esa nunca la he dirigido, esa nada más la he estudiado. Pero sí, yo diría que esas 2, esas han sido difíciles, no mayor reto, porque un reto, Mariel, también es, por ejemplo, enfrentar y hacerlo correctamente, ¿no? Las sinfonías de Beethoven, lo estamos viendo ahorita, que es el 250 aniversario de su nacimiento, ¿no? Que las volvemos a montar y nos damos cuenta, la obra de los clásicos y de los romances es como una cebolla, ¿no? Le vas quitando capa por capa. Y en cada capa descubres algo nuevo y algo nuevo. Y sigue siendo la misma obra, pero hay algo nuevo que se te revela y pues eso es también un reto. Ahora tenemos una pregunta de Karina Ríos. Ella, bueno, ya nos mencionó cuáles son el reto para usted y también hace la pregunta, ¿cuáles son sus compositores predilectos para dirigir? Y otra pregunta que dice, ¿tiene algún cantante lírico que suele escuchar con frecuencia en el ámbito de canción mexicana? Híjole, es que es muy difícil poder circunscribir a uno solo. Yo no sé por qué el ser humano, y lo digo con todo respeto, Karina, tenemos esa obsesión de, ¿y para ti cuál es el mejor? O para ti, ¿cuál es lo que más te gusta? O sea, ¿por qué tiene que haber uno? ¿Por qué no puede haber 10,000? A mí me gusta dirigir de todo, y todo lo disfruto mucho. Que hay algunos que me llegan más, y a lo mejor por ahí va tu pregunta en cuanto a predilección. Los franceses, por ejemplo, todo el periodo impresionista. Y me siento además muy cómodo, no solo porque estudié la maestría allá, pero desde chico siempre Debussy, bueno, la anécdota que les platiqué hace un momento de la Catedral Sumergida y del maestro Sabine. Pero, por ejemplo, Bach para mí es fundamental. Hubo muchos años de mi vida en que todas las mañanas hacía lo que hacía Stravinsky. Me despertaba y tocaba un preludio de Bach, o una fuga, o un pequeño preludio, pero empezaba mi día con música de Bach, o con un Brandenburgo, y luego con una suite y así, pero, híjole, eso lo hice como 7 años. Todas las mañanas me despertaba con Bach. Algún cantante lírico que me guste escuchar con frecuencia. Me gusta mucho Samuel Rami, además pude trabajar con él, extraordinario bajo. Me gusta mucho Callas también.
Y bueno, por supuesto, Plácido. De los tenores, los tres, ¿no? Pavarotti, a Pavarotti lo conocí también en Mexicali cuando vino a hacer una de sus múltiples retiradas, porque le gustaba retirarse cada año. Creo que fue en el 2003, que yo era director de la Orquesta de Baja California, y preparamos un concierto para 40,000 personas. La Noche del Sol se llamó. ¿Quién más? Se me fue ahorita el nombre de una mezzosoprana adorada y con la que también pude trabajar en Estados Unidos. Ahorita al ratito me acuerdo, perdón, se me fue el nombre, pero sí, otra vez, no es solamente un cantante lírico, son varios los que me gustan y de varias tesituras, ¿no? También. Kathleen Battle en algún momento me gustó mucho escucharla antes de que saliera con sus estupideces de soprano loca del Met, ¿no? Que pues acabaron hasta por correrla. Y mi canción mexicana favorita, ahí sí no puedo, son demasiadas, son muchas y de muchos estilos. Muy bien. Ahí te la quedo de ver, Karina. Bueno, continuamos con, nos escribió Noel Reyes, saludos a ambos y felicidades por la charla. Y la pregunta es, ¿de qué manera piensa contribuir a la formación de directores en el ámbito local? ¡Qué fuerte, Noel! Oye, Noel, te lanzaste, pero con la daga directa al corazón. ¿De qué manera pienso contribuir? Pues es que ni tan siquiera tengo el pensamiento. Lo que pasa es que no tengo ni tiempo. En algún momento conversaba con nuestro colega Guillermo Villarreal y también lo llegué a conversar con otros funcionarios de la escuela. Paso los planes de estudio de maestría y de doctorado que hice para la Universidad de Sydney, en Australia. Pero yo en este momento ya no me considero no capaz, sino con la estabilidad de poder tomar a un grupo de jóvenes directores y decirles, ok, yo los voy a hacer. Y entonces aventarnos juntos por lo menos 4 años. Porque no puedo garantizar esa regularidad. Entonces, si no voy a poder cumplir lo que prometo, mejor no lo prometo. O sea, prefiero no comprometerme. Toda mi vida ha sido siempre de compromisos y de prometer, de llegar a una meta, de decir, quiero hacer esto, quiero lograr esto. Y el 90% de lo que me he propuesto lo he logrado, afortunadamente. Pero también la vida me ha enseñado que uno no debe comprometerse a hacer algo si no ve la posibilidad real y objetiva de llegar a hacerlo. Y yo en este momento no veo cómo puedo formar a una generación de directores. Para empezar, porque bueno, ya sabemos que en México lo que nos rige es el sistema métrico sexenal, o en el caso de la universidad, el sistema métrico trienal. Y si le va bien al rector y se reelige, entonces sí es sexenal, pero es un sistema métrico finalmente. Y entonces también eso influye, ¿no? Para que yo no tome esa decisión. Quizás si fuera, digamos, al principio de un sexenio, a lo mejor, pero incluso ahí uno no lo tiene garantizado. Y tan no lo tiene garantizado que estas se las dejo de tarea. Yo dirigí la Orquesta Sinfónica del Estado de México por casi 5 años, o sea, digamos un sexenio mocho, pero en ese sexenio trabajé para 4 gobernadores. ¿Cómo les quedó el ojo? Continuamos con algunos comentarios. Escribe Eduardo Díaz Muñoz, saludos de San Luis. Hola, mijo. Qué lindo. También escribe Cari, qué tremendo camino musical. Y vuelven también el apoyo estaría genial, de parte de Oscar Torres, estaría genial promover una cátedra en dirección orquestal. Y otra pregunta del maestro Guillermo Villarreal dice, en tu experiencia como maestro en diversas universidades del primer mundo, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para nuestro país y en qué debemos trabajar? Wow.
Híjole, que para variar, Guillermo siempre hace buenas preguntas, pero lo mete a uno en un brete. La administración, la cultura, ni figura, no le importa. Digo, es una verdad muy lastimosa, pero ¿en qué áreas deberíamos de trabajar? Pues sí, pues yo diría que en todas, porque de alguna manera, o sea, es que no es, tu pregunta es buena, Memo, pero creo que el problema es que no podemos compararnos con universidades del primer mundo. O sea, como bien dices, yo he tenido ya la cercanía con Illinois, con la New World School of the Arts en Florida, con Sydney, y como dices, son primer mundo, entonces todas las circunstancias alrededor son de primer mundo. Aquí, aunque uno quiera lograr cosas de primer mundo, te lo digo con conocimiento de causa porque me sucedió. Cuando regresé de Francia y estaba trabajando con OFUNAM, reviví el taller de dirección que tenía el maestro Sabín. El maestro Sabín ya lo había dejado. Estoy hablando de 1983, 1984. Funcionó muy bien, tenía 12 alumnos, nunca hubo apoyo. Y todo ese año di clases gratis. Pero estuve a punto de irme a medio semestre y no me fui por también lo que hablaba hace rato, de terminar con un compromiso y con una visión que uno tiene. Yo estaba comprometido con esos 12 chicos que teníamos que acabar por lo menos ese año, que yo no me iba a ir a mitad de año aunque no me hubieran pagado, yo iba a terminar con ellos el año de estudios al que me había comprometido y lo terminé. Me pagaron como 6 meses después, que ya era nada, pero o sea, el compromiso fue, ¿a qué voy? A que si las autoridades son del quinto, cuarto, tercer mundo, aunque tú traigas del primer mundo clase triple A, no va a pasar nada. Primero, porque no hay la mentalidad. Segundo, porque no hay la infraestructura. Tercero, creo, porque no hay la voluntad política. No es que esté viendo las cosas muy negras, aunque así suenen. Creo, los que me conocen, que yo siempre he sido una persona positiva, optimista, pero también hay que ser realista. No hay que engañarnos, vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿en qué áreas de oportunidad podríamos trabajar? Yo volví por segunda vez a mi país cuando me encomendaron las orquestas juveniles de México. Ahí es donde hay que trabajar, con los jóvenes. Ahorita hay varios movimientos, ¿no? Esperanza Azteca, no sé, creo que le cambiaron de nombre, ahora se llama Fomento Musical o algo así. Bueno, es empezar con los niños y los jóvenes. Ahí es donde hay que empezar. Esas son las áreas que yo sí veo de posibles oportunidades. No de seguras oportunidades, pero sí de posibles. Y ahí es donde hay que trabajar. Ya para nosotros que tenemos 40, 50, 60, pues tenemos que trabajar más en el público, sensibilizar al público y también a muchos de nuestros colegas, porque aunque parezca mentira, pero muchos músicos de orquesta no tienen conciencia del papel que representan en la sociedad. Lo ven como si fueran oficinistas, ¿no? Y se van a ofender muchos, lo siento, pero es la verdad. De repente es como si fuera un hueso. Y no están atrás de una máquina de escribir, sin menosprecio de las secretarias. Están haciendo música, haciendo arte. Se supone que todos esos años de estudio de una técnica fue para poner esa técnica al servicio de la expresión, al servicio de conmover a nuestros escuchas. Entonces, ahí es donde yo digo que hay que trabajar, en esos dos niveles, ¿no? Complementó su pregunta poniendo, ¿en qué debemos trabajar en la manera de abordar, por ejemplo, las materias teóricas? Ok, bueno, ahí sí yo soy creyente porque otra vez vuelvo a lo mismo. El burro solo habla de lo que conoce. Yo como fui entrenado fue con una secuencia lógica.
de solfeo, armonía, contrapunto, análisis musical. Esa secuencia se tiene que seguir. Si detectas a un muchacho muy talentoso, bueno, le puedes ir dando, por decir, cuarto de solfeo con primero de armonía simultáneamente, o a lo mejor tercero de solfeo con primero de armonía, primero hasta de acústica, y en una de esas, bueno, contrapunto, empecemos por primera especie, luego a lo mejor vemos canon, fuga, forma sonata, etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene que ir gradualmente, no lo puedes aventar todo de golpe. En ese sentido, pues sí soy muy tradicional, pero porque eso es lo que va a dar la solvencia y una solidez irrefutable, que te puedes parar en cualquier parte del mundo y no hacer un papelazo, ¿no? Sino saber lo que estás haciendo. Y eso es lo que le quieres transmitir a los alumnos, ¿no? Tenemos también otro comentario de Alma Huerta. Igualmente, saludos a Adriana y Maestro Ed Muñoz. Excelente charla. Apoyo la pregunta de Noel Reyes. Necesitamos formadores de directores de orquesta en la ciudad. Y una pregunta más por acá. No, es que está bien. Lo que podemos hacer, se me ocurre ahorita, pero lo estoy diciendo sin comprometerme, aguas, es que a lo mejor el próximo verano organicemos un curso de dirección. O sea, cuando termine todo esto del COVID, para el verano del 2021 podríamos organizar un curso de dirección. Eso creo que puede ser posible. Pero vuelvo a lo mismo, necesitaríamos contar con una orquesta, contar con un instrumento. Entonces, lo podría tratar de incrustar con la Orquesta Sinfónica de nuestra universidad, o quizá lo podríamos hacer con la orquesta de estudiantes, me parece que es la que dirige el maestro Villarreal. No sé si con la orquesta de cámara, la que dirige Claudio, se pueda, pero yo veo que de repente sí podríamos hacer algo, pero hasta el año que entra, porque esto necesita planeación. Y sobre todo que fueran bases muy concretas, y ahí sí puedo tener la continuidad, por decir, de 2 semanas. Un curso de dirección de 2 semanas intensivo, o sea, mañana y tarde, porque esa es la manera de hacer este tipo de cursos de verano. Eso puede ser una posibilidad. Gracias, Alma. Y a veces, Noel, ahí tienes un poquito de, digamos, un paliativo. Bueno, aprovechen si tienen algún comentario más o pregunta. Ya vamos a leer la última pregunta. Dice, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿alguna manera para incursionar en la dirección? Es igual, un poquito parecida a la anterior. Y una recomendación para poder trabajar con una orquesta, ya que realmente me da mucho interés. De parte de René Isaac Nogues. Híjole, ¿cómo fue la última, perdón? Dice, una recomendación para poder trabajar con una orquesta. Ir a hablar con los directores. Pues sí, va mucho con la anterior, ¿verdad? Ir directamente. Lo que pasa, Adri, perdón que te interrumpa. No pasa nada. Es que a mí me tocó, como les decía, cuando narré lo de Bernstein, una época dorada, porque en aquellos años sí existía la figura de director adjunto, de director asistente, de director asociado, es decir, las orquestas, y aquí contesto un poco a lo que decía el maestro Villarreal, las orquestas mexicanas querían funcionar como primer mundo, casi director emérito, director titular, director adjunto, director asociado, director asistente, es decir, había un pool de directores guiados por el director artístico, en donde había afortunadamente se cortó de tajo. Yo lo he tratado de echar a andar, pero no es tan sencillo porque influyen ya factores burocráticos, económicos, socioeconómicos, sociopolíticos inclusive. Pero yo no quito el dedo del renglón que en la orquesta de la Universidad Autónoma de Nuevo León me gustaría eventualmente tener ese lugar, ese espacio de un asistente, de un joven director que pueda ir aprendiendo, que se vaya entrenando con su instrumento, no nomás a 2 pianos o al piano, que digo, ayuda, pero no es lo mismo, no es lo mismo, y eso yo lo experimenté en carne propia también.
por lo pronto, pues sí, René, nada más es acercarte a los directores que te den alguna oportunidad. De repente por ahí he visto que hay concursos o cursos, por ejemplo, en los veranos en todo Estados Unidos hay de todo tipo de cursos. A lo mejor ahí México también podríamos capitalizar en ese sentido. En Europa hay cantidad, pero inconmensurable de cursos de verano. En Oceanía igual. Yo no los pude dar porque yo prefería los veranos irme a visitar a mi familia, pero en fin, sí, esa sería la única manera, René. Muy bien. Pues, me gustaría que nos platicara lo que está haciendo la orquesta ahora en este periodo de COVID. También podemos platicar un poquito sobre el programa que tenemos de Conoce a tu Orquesta, donde acuden las escuelas de la localidad a ver los ensayos de la orquesta, que tiene una oportunidad también de tener una interacción con usted. Algo que nos quiera platicar al respecto de esto. Que este año ha sido, mi primer año al frente de la orquesta ha sido muy tonificante porque siempre los músicos, aunque lo conozcan a uno, porque bueno, yo he venido con esta orquesta desde el 91 como huésped, y me acuerdo haber dado una charla similar a esta, creo que en el 93, en uno de sus auditorios. Creo que la verdad me ha dejado muy, muy contento, muy satisfecho, porque como decía, cuando uno llega siempre hay cierta desconfianza, ¿no? Pues, ¿qué clase de director nos va a tocar? Una buena parte un par de generaciones o 3 generaciones de músicos de México, pues ni saben quién soy yo porque me fui muchos años, ¿no? Ya ahora con la maravilla del Google puedes ya averiguar más cosas y no todas son ciertas, pero bueno. De todos los integrantes de la orquesta han sido verdaderamente generosos y sobre todo ahorita, desde que salió esto del COVID, el reto que se nos vino a todos encima. De la temporada anterior, por ejemplo, un hallazgo que para mí fue brutal y fue genial, que yo ya lo había hecho antes, pero tenía ciertas complicaciones para proponerlo aquí en Monterrey, era de dividir a la orquesta en grupos de cámara para poder ir a más planteles a tocar. Es decir, en una semana, si dividimos a la orquesta en 7, pues vamos a ir en un solo día a 7 planteles diferentes, o prepas o facultades. Si en esa semana vamos a salir a tocar 3 veces, hombre, pues en una semana ofrecimos 21 conciertos. Ahí sí es importante la cantidad por la enorme población que debemos de cubrir, o que yo siento que nuestra orquesta tiene que cubrir. Y lo logramos. Acercar a los chiquitos, a los niños, y ahí Adriana ha sido instrumental para echar a andar todo este programa, que es de lo que, ahora sí que desde que yo era estudiante del conservatorio, hacíamos conciertos para niños y hablábamos con los niños. Todos los que estudiábamos dirección organizábamos todos estos conciertos bajo la guía del maestro Sabín. Entonces, y ahí vuelvo a insistir, desde niños es donde hay que empezar. Entonces, este programa de Conoce a tu Orquesta, que consiste en que varias escuelas que coordina Adri, los jueves nos van a visitar al ensayo general, escuchan la primera parte y durante el descanso, el solista y el director, a veces no soy yo, sino el invitado, conversan con los niños y se hace digamos, una especie de cofradía muy, muy amigable, generosa, que los chicos vean que no hay por qué tenerle miedo a la música de concierto. Y ha funcionado muy bien. Esas han sido satisfacciones enormes. También por ahí ya tuvimos el estreno mundial de Tanto Sol Me Cansa, ¿no? De Roberto Carlos Flores, para cerrar el Festival Alfonsino del año pasado. Y ahora lo cerramos también con la misma obra, ¿no? Nos tomamos esa licencia. La otra gran satisfacción que tengo es precisamente que en este año, cuando invité a toda la orquesta
a participar, que me hicieran llegar sus solicitudes de querer tocar como solistas, porque es el 60 aniversario de la orquesta, y lo lógico es que celebran a sus compañeros y a la vez celebran a la institución, y que quedaba junto con el 250 aniversario de Beethoven. Bueno, a principios de año, y Adriana no me va a dejar mentir, todos estábamos muy emocionados, muy contentos, porque se veía como una gran temporada y que íbamos a tocar el 98% de la obra sinfónica de Beethoven y que iban a participar casi todos los principales y varios tutis de la orquesta. Bueno, nos cae el COVID, entonces ahí echamos mano de la experiencia del año pasado de dividir la orquesta en grupos de cámara. Entonces empezamos a invitar a los músicos en lo individual. ¿Por qué en lo individual al principio? Para ir ganando tiempo. Nosotros necesitábamos, o sea, porque mi idea, y yo entiendo que muchos al principio me han de haber tachado de loco, ¿cómo vamos a poder tener una presencia semanal si estamos cada quien en su casa? Va a ser imposible. No, pero a ver, tenemos ciertos elementos de los que podemos echar mano. Los grupos de cámara pueden grabar cada uno en su casa, claro, para postproducir eso se necesitan 2 semanas o más, porque es la producción de audio y luego la producción de video. Y claro, con un quinteto no haces un programa, pero bueno, ese es, digamos, el ancla del programa. Un grupo de la orquesta, de la Osuan, de 5, 4, 5. Después vamos con dúos, tríos, solitos, y también hay que invitar amigos o solistas que han participado con la orquesta, como el Cuarteto Latinoamericano, como Mercedes Gómez, compositores como Gamboa, que ahora va a estar mañana en el programa de mañana, como Trigos, que también está en el programa de mañana. ¿Quién más? Gerardo Tamés, en fin. Se abrió de repente un abanico de posibilidades, claro, con 2 salvedades. Primero, no es orquesta sinfónica, va a ser música de cámara. Segundo, no van a ser conciertos de 2 horas, sino de 1 hora máximo. Pero cumplimos el cometido de estar semana a semana. Todo esto nos tomó mucho trabajo, como decía Adri al principio, desde el 20 de abril, cuando la universidad dijo, bueno, a trabajar, aunque sea cada quien en casa, pero a trabajar. Nosotros tuvimos la fortuna de haber empezado un mes antes a pedirle a los músicos, vayan grabando piezas solas. Y eso nos ganó tiempo cuando empezamos a armar para que cada programa quedara redondo y por lo menos entre 40 minutos y 1 hora. Esta actitud que ha tenido todo el mundo, todo el personal administrativo, que de repente de personal administrativo nos pasamos a ser, la verdad estoy muy orgulloso de todos ellos. Y por supuesto de los músicos de la orquesta, porque esa es la materia prima. Si los músicos no hubieran tenido respuesta a nuestro llamado, esta temporada no estaría sucediendo. Entonces aquí una vez más quiero agradecer a todos y cada uno de los músicos de la Osuan por su apoyo, su entereza, su gozo, su pasión, por estar en este barco que se llama Osuan para hacer posible esta temporada. Entonces, básicamente son esas 3 cosas de las que estoy muy orgulloso. Sobre esta situación de pandemia se nos coló por aquí una última pregunta de Alejandro Bárcenas que dice, ¿qué piensa acerca de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia sobre la difusión musical en las redes sociales y la tecnología? ¿Y cómo lo ve aplicado regresando a la nueva normalidad? Bueno, híjole. Creo que todavía no lo acabamos de digerir, o yo lo digo por mí, porque han sido demasiadas las enseñanzas, demasiadas, a muchos niveles, no nada más al nivel de la tecnología en sí, de lo que representa, de cómo podemos comunicarnos de una manera más expedita, que bueno, eso ya lo sabíamos desde antes, pero para hacer música, eso sí fue un nuevo reto. Todavía lo tenemos que digerir. Lo siento, Alejandro, no estoy capacitado para darte una respuesta, porque todavía estamos en medio de la pandemia y seguimos descubriendo y viendo todo lo que
sucede a nuestro alrededor y del impacto que puede tener una decisión de nosotros, si sea una decisión buena o mala, eso no lo vamos a saber sino hasta que veamos las consecuencias. En principio todos somos personas de buena fe y queremos tomar las decisiones correctas, pero pues somos humanos, ¿no? Y pues errare humanum est. No es justificación, pero hasta ahorita no la hemos También llegado. hay que... No, a ver, di. Perdón, decía que también, pues hay que esperar también posturas oficiales de parte del gobierno para ver qué va a pasar, por ejemplo, con conciertos, con eventos sociales y demás, pues en cuanto a la nueva normalidad, ¿no? Sí. Bueno, eso ya hemos estado trabajando desde hace un mes y medio en varios instructivos, libros que son protocolarios, son de protocolo, qué hacer con el COVID, cómo contenerlo es uno, otros son referentes a las instalaciones y otro es cómo vamos a volver a la nueva normalidad, que ahí en el estado de Nuevo León es nueva realidad, pero bueno, sabemos que es lo mismo, casi lo mismo, porque nueva normalidad, pues normales creo que nunca fuimos y la normalidad, todo depende de... Acuerdo en que cuando volvamos tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con gran sigilo. Aprendamos otra vez, aprendamos de lo que les ha pasado en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué les acaba de pasar a los tejanos hace 15 días? Afuera todos, ya se acabó y chas, vino un rebrote y se puso peor. Y como lo he estado diciendo, incluso con mi equipo de colaboradores, leamos historia, aprendamos un poquito qué pasó con la influencia española de 1918. Para mí ese es el ejemplo más cercano, más que la peste negra, bubónica, que el medievo, bueno, eso pasó, pues sí, pero no tenían las armas para combatir lo que tenemos ahora. Aprendamos de las experiencias anteriores, de veras, creo que somos el único animal del reino animal de este planeta que cometemos el mismo error 2 y 3 y 4 veces. No, no puede ser. Aprendamos. Ahorita podemos echar campanas al viento, salgamos y tal. No, no es así. ¿Por qué no le aprendemos a los que sí saben y no tienen nada de malo? ¿Qué hizo Berlín hace 3 semanas? Hizo su primer concierto ya presencial con la mitad de la orquesta para tener más allá de su sana distancia. Fue más bien su sanísima distancia, porque era una tercera parte de la orquesta, y sin público. El público que quería escuchar ese concierto pagaba su boleto para entrar al Digital Concert Hall. Eso ya lo está haciendo ahorita Viena también. Bueno, es el camino que hay que seguir y es lo que nosotros planteamos en nuestros protocolos. Si volvemos, vamos a volver bajo esas circunstancias. A lo mejor media orquesta hace la primera mitad y la otra media orquesta hace la segunda mitad de ese programa, pero súper esparcidos en el escenario y sin público. Entonces ahí necesitamos de las redes sociales, de Canal 53 para poder transmitir. Pero es la única manera que yo veo que vamos a poder volver al teatro universitario y eso habíamos pensado en junio, ya estamos a mitad de junio y no pasó. Estamos pensando ahora en 10 de septiembre, quién sabe si pase. A lo mejor nos vamos a ir hasta octubre. Es decir, por eso digo que hay que tomarlo con mucha calma y no precipitarnos, porque, y Adriana no me va a dejar mentir, yo lo que he estado defendiendo todos estos meses, estos 3 meses y pico, es la integridad física y la salud de todo el personal y claro, del público también. Si nosotros estamos sanos y bien cuidados, se lo vamos a transmitir al público. Tenemos unos comentarios más de parte de la maestra Mayela Villarreal. Saludos, felicidades por sus conciertos virtuales, gracias por apoyar a la Facultad de Música. También tenemos de Brenda, saludos, Brenda Elizondo, saludos Adriana y maestro Díaz Muñoz, gracias por regalarnos esta interesante charla. Y maestro, ¿tenemos espacio para una preguntita más? Sí, claro. Nos escribe Jazmín Gallegos. Buenas tardes, maestro. ¿De qué manera le gustaría que se le recordara por su paso en la USUAL? Ay, híjole.
Eso sonó como que ya me estoy yendo, todavía no, ¿verdad? No. Espero que no. Híjole, no sé, nunca, eso, qué bárbara. Yo nunca había pensado eso. Más bien te la preguntaría a ti, Jazmín, querida, ¿cómo me van a recordar a mí? Bueno, por lo pronto, lo primero que se me ocurre es por haber hecho las cosas de una manera íntegra, sensata y sincera, sin tapujos, sin dobles lenguajes, porque así he conducido toda mi vida. Y así me ha ido, o sea, para bien y para mal, ¿no? Porque de repente también, como dije hace rato, la verdad no peca, pero incomoda. Ahí lo que yo he aprendido no es a mentir, sino a decir la verdad, pero de una manera cordial o simplemente no decirla. Entonces, cuando no dices la verdad, pues tampoco estás diciendo mentiras. Creo que eso sería lo que me gustaría. Digo, musicalmente yo espero dar lo mejor de mí para seguir creciendo, musical y artísticamente, y de paso, pues humanísticamente. Al final de cuentas, todos somos seres humanos antes de ser músicos o contadores o barrenderos o panaderos, somos seres humanos. Y las relaciones humanas yo siempre las he manejado así. Para mí, ser director de una orquesta es una responsabilidad muy grande porque mis instrumentos son seres humanos, no son teclas, no son llaves, no son cañas, no es madera, no es metal, es sensibilidad humana. Y para mí ese es el instrumento más delicado y más complejo que existe. Entonces, pues solamente espero hacerlo. Bueno, no espero, les garantizo que lo haré lo mejor posible y que me recuerden pues como cada quien lo desee, porque cada cabeza es un mundo y a veces una buena acción se puede enfocar desde un punto de vista que no es positivo. O sea, ahí vuelvo a lo mismo, es muy subjetivo. En generalidades, me gustaría que se me recordara por cómo soy y por quién soy. Tenemos aquí un comentario de la coordinadora de la Facultad de Música, la maestra Mirna Marroquín. Nos escribe: saludos, maestro Díaz Muñoz. Muchas gracias por esta plática. Al contrario, Mirna, muchas gracias a ti, a Mayela, al joven, mi tocayo de la sociedad de alumnos, ¿no? También. Y bueno, a Jorge, que estaba por ahí al principio, en fin, pues a todos los amigos, colegas de la Facultad de Música. Pues nos vamos a ver, espero más pronto que tarde, y gracias a ustedes por la invitación. Les recuerdo que esta plática va a estar disponible en la Maestro, agradecerle muchísimo por su tiempo, por esta oportunidad que nos dio, que nos abrió las puertas de su casa para conocerlo un poquito más. Y bueno, invitar a todo nuestro público a que estén al pendiente de los eventos y publicaciones de difusión cultural de la Facultad de Música. Y también, bueno, aprovechando la publicidad de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más, por el momento, agradezco mucho su atención y con esto cerramos la plática. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, maestro. Gracias, gracias.